Una conferencia magistral, para lo cual me permito presentarles al presidente de la mesa. Es el doctor Luis Aparicio Herrera. Él es cardiólogo clínico, egresado del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México y con una experiencia de 25 años en la unidad coronaria de dicho hospital. Como secretario tenemos al doctor Gerardo Carreón Falfán. Él es también egresado del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es un prominente cardiólogo clínico que estuvo trabajando muchos años hasta su jubilación en el Hospital del IMSS en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y que actualmente se dedica a la medicina privada. Y tengo también el placer de presentar a nuestro ponente invitado internacional que viene de Portugal, que es el doctor Antonio Pedro Machado. Él es especialista en medicina interna, coordinador en el programa MAPA en las unidades de apoyo a hipertensivos de la Red Nacional de Farmacias en Portugal y es presidente del Comité Científico de Updates en Medicina. Él va a presentar el tema de cronoterapia en el paciente con hipertensión arterial y profesor Machado, sea bienvenido a nuestro país. Es un placer conozco ter aquí con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a hablar en portugués, voy a hablar despacio. Nuestra lengua tiene el mismo origen, no son tan diferentes. Tal vez la voz es más musical de lo que la mía. Tenemos un intérprete. Quien necesite, tendremos tiempo de interpretación simultánea. Quiero saludarlos a todos ustedes, agradecerles a los queridos colegas y compañeros de esta conferencia. Decirles que es un honor estar aquí en Puebla con ustedes, participar en este congreso. Muchas gracias. Antes voy a hablar de cronoterapia. Es un tema y de cierta forma caliente entre nosotros. Voy a regresar en el tiempo, algunos de miles de millones de años. Nuestro comienzo es de 400 años. 1621, Robert Burton escribió la anatomía de la melancolía. Y lo que escribió es que nuestro cuerpo es como un reloj. No sabía el alcance de las palabras que fueron dadas en ese tiempo porque nosotros estamos adelantados, funcionamos como un complejo mecanismo de relojes. Todas nuestras actividades son reguladas por relojes moleculares. El reloj que nosotros tenemos, pero la naturaleza a lo largo de la evolución de los tonos de los relojes. Y voy a decir, yo creo que es el milagro de la evolución, casi que el milagro de la creación. Nosotros vivimos en un planeta que opera en ciclos de alternancia, de luz, de oscuridad, que tiene una duración de cerca de un día. Es designación que es el ritmo primario de la aperta, el ritmo circadiano. La circadiano deriva del latín circadiem, cerca de un día. Y todos los ritmos que nosotros adoptamos para poder vivir en este planeta con nosotros implica todas las formas de ritmo sobre ritmos circadianos que tienen una duración de cerca de un día. Ritmos de una duración de un mes, el mes lunar, 28 días, la menstruación de las mujeres, o los ritmos circanuales, que muchos mamíferos adoptan para su reproducción. Ahora, la Tierra tiene un ritmo propio, que es el ritmo central, ritmo primario. Y todos los organismos vivos de este planeta que llegaron con nosotros lograron llegar hasta hoy porque se adaptaron. ¿Y cómo se adaptaron? Desarrollaron sus propios ritmos circadiarios para sincronizar
actividades, o todas sus actividades, fisiología, los comportamientos, todas las funciones orgánicas tienen que estar sincronizadas con esta sesión de días y noches, sucesión. Y cómo estos organismos a lo largo de la evolución de más de 2.000 millones de años lo lograron. Desarrollaron ritmos circadiarios que funcionan en la dependencia de relojes moleculares. Los relojes moleculares son los instrumentos que se desarrollaron para medir el tiempo. Y el éxito, o fueron exitosos aquellos que lograron medir el tiempo a costa del desarrollo de estos relojes moleculares y más. Y lo transmitieron a sus descendientes, esta capacidad a través de la herencia genética. Todos en esta sala, todos nosotros, funcionamos con relojes moleculares que heredamos de nuestros padres, que heredaron de nuestros abuelos. Y la razón del éxito de la evolución de las especies reside aquí, finalmente. No fueron los más fuertes que llegaron a nuestros días, fueron los que tuvieron mayor capacidad de adaptación, como ya postuló Darwin en su teoría de la evolución. El secreto de la evolución fue justamente la capacidad de medir el tiempo, es decir, relojes moleculares. Aquí está representado el calendario cósmico. Cada mes representa 1,15 millones de años, o el Big Bang. Da 1.000 millones de años. Nuestro sistema solar surgió en el mes de septiembre, hace poco más de 4.000 millones de años. Y la primera forma de vida que apareció en la Tierra, que se considera haber sido a las cianobacterias, aparecieron a 2,3 millones de años. Las cianobacterias, como las algas verdes, porque tienen una coloración verde. Los lagos, los ríos, los océanos, la verdad no son algas. Son seres más primitivos, mucho más primitivos. Ni siquiera tienen membrana nuclear, porque el material genético está en contacto con el citoplasma. Solo más tarde es el trabajo de las cianobacterias, es que aparecieron formas de vida más diferenciadas. Fueron las cianobacterias porque hacen fotosíntesis, que producieron el oxígeno de nuestro planeta, que permitió el desarrollo de formas de vida más complejas, como las eucariotas. Ahora, estas cianobacterias tuvieron que adaptarse. ¿Por qué? Necesitan de luz solar para hacer fotosíntesis más, pero la radiación ultravioleta causa lesiones que las pueden matar, de lo que tienen su DNA. Las cianobacterias tuvieron que adaptarse al necesitar la luz solar para hacer la fotosíntesis, pero también protegerse del pico de la radiación ultravioleta. Es por eso que las cianobacterias tienen un movimiento vertical, tienen un ritmo circadiario. Antes del pico de la radiación ultravioleta, las cianobacterias se zambullen en la profundidad, se sumergen en movimiento vertical y después del pico de la radiación ultravioleta regresan a subir. Es importante el ritmo circadiario. ¿Y cómo desarrollaron esta capacidad? Bueno, esa es la gran cuestión. Desarrollaron ritmos circadiarios que son regulados por relojes moleculares. En el caso de las cianobacterias, estos relojes moleculares también estudiados son muy sencillos, constituidos por solo 3 genes periódicos. ¿Qué son estos genes periódicos? Son genes que se expresan en un periodo o en otro de 24 horas, el periodo de la luz, periodo de la actividad de los humanos, que al periodo del sueño, que es el periodo de reposo. La descripción de los mecanismos moleculares del funcionamiento de los ritmos circadiarios tuvo un origen del Premio Nobel de la Medicina de 2017. Fue atribuido a 3 investigadores por sus trabajos pioneros a lo largo de décadas y describieron la simplicidad del funcionamiento de estos relojes moleculares y del funcionamiento de los genes periódicos. Ya sabíamos, pero todavía sabíamos poco, por eso en 2017 fue un boom del conocimiento. Y en el área de la medicina en la que hay una investigación
más rápida y con más inversiones en la cronoterapéutica, no es en hipertensión, no es en oncología. Muchos de los secretos y de los éxitos del tratamiento del cáncer pasa por aquí, hasta porque se sabe que la disrupción de los ritmos circadiarios está asociada al aumento del riesgo de prácticamente todos los cálculos. Las mujeres que trabajan por turnos están sujetas a un riesgo de trabajo, de cáncer de mama, que es un cáncer fácil de identificar. Tanto así que hace algunos años el gobierno holandés, en humanizar todas las mujeres con cáncer de mama que trabajaron por turnos. Este es un área que está en perfecto crecimiento y evolución. ¿Cómo es que esto funciona? Que en el éxito de la evolución fue medir nuestro tiempo, porque nosotros todos somos regulados por el tiempo, por la luz. Nosotros tenemos en nuestro cerebro un reloj central, que es el núcleo plasmático, que está localizado en el hipotálamo. Este núcleo recibe información de la luz, que es captado por la retina y transmite al hipotálamo a través del trato retino-hipotalámico. Y este reloj central que dicta la hora a todos los relojes de nuestras células, a todos los órganos, a todos los sistemas, que son los relojes periféricos. Y es curioso, el único órgano que no es regulado por ritmo circadiano, los testículos. ¿Por qué es un misterio? Los ovarios están regulados para tener una buena disponibilidad. Tal vez por una disponibilidad, no sabemos. Ahora, nuestro organismo funciona como una gran orquesta, en que el maestro tiene obviamente el reloj central que está localizado en el hipotálamo. Y las células, los órganos, los sistemas, todo tiene que funcionar en armonía. Todos ellos están afinados por la misma hora. En esta casa, por el mismo tiempo, en este caso, mismo tiempo molecular. Por eso el tiempo molecular era una nueva dimensión. Ahora, ¿cómo es que funcionan los relojes moleculares? Es una manera más sencilla de lo que se pensaba inicialmente. Funciona en dependencia de genes periódicos, genes que se expresan durante el periodo, se pueden expresar durante el periodo de la actividad o durante el periodo de reposo. Hay genes que no son periódicos. Por ejemplo, los genes para la síntesis de los canales de calcio son genes que siempre están funcionando. Pero la mayoría de los genes ligados a síntesis de proteínas, metabolismo celular y producción de energía son genes periódicos, muchos de los cuales la mayoría se expresan durante el sueño y tiene todo el sentido. Aquí un ejemplo de genes periódicos del músculo cardíaco. Aquí tenemos aquí en rojo los genes que se expresan durante el sueño, pero están en una baja regulación durante el periodo de la actividad, y lo que está en negro, los genes que se expresan durante el día de la luz, pero están desactivados durante el sueño. Es por eso son genes oscilantes, tienen oscilación en su actividad. Inicialmente se llamaban este ritmo circadiario selecciones periódicas de los genes, designación de ritmos circadiarios. Es más reciente y la mayoría de estos genes están perfectamente codificados, identificados. Tenemos un conocimiento impresionante del maravilloso mecanismo que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ejemplos de ritmos circadianos? Melatonina. La melatonina comienza a producirse antes de que nos durmamos. La melatonina es la expresión química de la oscuridad. La serotonina así como la serotonina es la expresión de la luz. Entonces, niveles elevados de serotonina durante la actividad y muy bajos durante el sueño. Eso no significa que la serotonina regule las actividades del día o que melatonina sea el principal responsable por la inducción del sueño. No, es expresión de la oscuridad, que es la designación más correcta. Y reparen el cortisol, que el cortisol se activa durante el sueño. Cuando nos levantamos, la producción de cortisol ya está declinando. Y después de recostarnos durante el sueño, de irnos a acostar, después ya aumenta la producción. Minutos antes de despertar, comienza la disminución de producción de cortisol.
temperatura cutánea regulada por varios sistemas. La inactividad lleva a una menor producción de energía del metabolismo, disminuye durante el sueño. Tenemos el parasimpático. Es como un interruptor. Un interruptor como prender, apagar interruptores. Durante el día necesitamos del simpático. Es un sistema concebido para la producción de energía. El parasimpático es para ahorrar energía. Durante el sueño, cuando tenemos el parasimpático activado, la producción de energía es menor y es menor producción de calor. Pues hay otra razón. Durante el sueño tenemos disminución de la producción cutánea por este vaso de constricción que explica la caída de la temperatura durante el sueño. La presión arterial es el paradigma de la regulación compleja. Varios sistemas regulan la presión arterial. Lo habitual, lo que es normal, es que nosotros tenemos presión arterial más elevada durante el periodo del día, comparado con el periodo del sueño, cuando es mayor la queda de presión arterial. El pronóstico. Cuanto más está elevada la presión arterial en el sueño, mayor es el riesgo de eventos cardiovasculares. Ahora, la regulación es muy compleja, no sencilla. Los péptidos son péptidos sintetizados por el corazón que tienen un importante papel en la regulación de los sistemas cardiovasculares. Tienen una potente acción antidiurética y de la producción de sodio, pero también son vasodilatadores y también son inhibidores del sistema. Este sistema retinal se activa durante el sueño y tiene un pico de la actividad ya durante la mañana y entra en desactivación. Es un buen ejemplo del sistema que es regulado por relojes moleculares con genes periódicos, ¿verdad? Varios péptidos, el más conocido, en T, que es el marcador que nosotros usamos para diagnóstico. Insuficiencia cardíaca, la renina, el sistema renina es un sistema que se activa durante el sueño, no es durante el día. La producción de renina comienza durante la tarde y va aumentando durante el sueño, tiene un pico y cuando nos levantamos, la síntesis de renina está en desactivación. ¿Qué significa? Que el gen de la renina es un gen periódico, como la aldosterona, que es un producto terminal de la activación que tiene una versión circadiaria, que la aldosterona comienza a sintetizarse durante el sueño y tiene su pico durante el sueño y cuando nos levantamos ya tenemos la aldosterona en declinio. No tiene sentido bloquear el sistema renina dando inhibidor o bloqueadores de angiotensina 1, de angiotensina 2 o levantar. Entonces yo quiero bloquear el sistema que en desactivación. No tiene sentido. Yo tengo que administrar estos fármacos al acostarme, idealmente a la hora de dormir, para lograr bloquear el sistema, impedir, por ejemplo, a través de IEC, la producción de angiotensina 2, a través del SAR2, que se tienen disponibles para ser activados para la angiotensina 2. El gen responsable por los asuntos del receptor AT1 es un gen periódico que se expresa durante el sueño. Esto cambia toda nuestra manera de tratar a los enfermos. El gran argumento era para aumentar la acción terapéutica. Mostraron los estudios que administrar en la hora de acostarse mantiene la normal y deseable adhesión terapéutica. Angiotensina 2 tiene el pico en el inicio de la mañana. Después de levantarnos ya está en declinio la producción de angiotensina 2, que hacen inducimientos de 4 en 4 horas. Tenemos una fuerte evidencia de que dar fármacos en la mañana nos recuerda al diablo. Entonces, el simpático, que es un sistema que se activa durante el sueño. Cuando llegamos al final del día, estamos en el mínimo de la actividad simpática y después de acostarnos comienza a activarse. Antes de despertar o antes de despertar, tiene su pico de la actividad simpática y después va en declinio. No tiene sentido
betalotidores que tiene una duración, que tiene una duración corta, intermedia de mañana, porque no se va a lograr el efecto durante el sueño. No va a conseguir bloquear el simpático. Hay un estudio que yo considero fantástico. Es un estudio de ciencia básica publicado en 2011, pero no suscitó gran atención porque es difícil entender. Apareció en un autor en que todavía sabíamos poco de estas cosas. Es un estudio en ratas, es conducido en ratas. Es contrario de nosotros. Están activos durante el sueño y duermen durante el día. En este día van a producir en las ratas un apriete de la arteria aorta. Entonces es una sobrecarga de presión. Es como tener una cortación de la aorta. Y esta sobrecarga de presión va a llevar de regular de ventrículo izquierdo. Entonces el corazón va a tener que aumentar de dimensión. Administrar. Que tiene una terapéutica que es relativamente corta. Cuando la rata inicia su actividad o cuando la rata va a dormir y descansar, y después las ratas fueron sacrificadas y fueron evaluadas las dimensiones del corazón de las ratas. Y aquí tenemos esto. Y esta respuesta impresionante de las ratas fueron tratadas con placebo, tienen un corazón grande. Las ratas o captopril en la altura en que comienza su periodo de actividad fue muy menos eficaz comparativamente con los que tomaron captopril cuando fueron a descansar. Estas ratas tienen un corazón más pequeño. Totalmente de la ventrícula izquierda es en el periodo del sueño. Y en el IECA, en este caso el captopril, cualquier IECA, es mucho más eficaz en nuestros efectos y beneficios si son administrados a la hora de acostarse, porque es cuando se inicia la actividad. Cuando tomamos un medicamento, los fármacos son rápidamente absorbidos a la hora de la comida, entonces son rápidamente metabolizados y no gana un aumento en la extensión de su duración del efecto. Tomados a la hora de cenar no consiguen bloquear los sistemas a partir de la mitad de la madrugada, cuando el sistema está más activo. Y si diéramos de mañana, rápidamente absorbidos, rápidamente metabolizados, y no consiguen tener una duración, una extensión muy grande. Algunas secciones, tenemos fármacos que son dados de mañana y consiguen tener un efecto razonablemente durante el sueño. Por ejemplo, el losartán tiene una duración prolongada, pero si es el administrado en la hora de cenar, es un efecto más acentuado. Un metobloqueador que es intermedio beneficia a la hora de acostarse. Porque yo quiero cubrir las 24 horas, pero principalmente el periodo del sueño. Es durante el sueño que todo sucede. Y la presión arterial que tenemos del sueño, que nos mata, no es la que tenemos durante el día. Si la presión arterial la presión sistólica promedio estuviera normal durante el sueño, la elevación de la presión arterial en vigilia no contribuye para riesgo, porque hace aumentar la presión arterial durante el sueño. Son cosas muy diferentes de lo que contribuye a la elevación de la presión arterial durante el periodo de la actividad. Esta definición de cronoterapia, que me parece aceptable, es administrar fármacos en armonía con los ritmos circadiarios de la expresión de los genes para maximizar el efecto terapéutico y minimizar los efectos adversos de melodipina a la hora de acostarnos. Es que melodipina no tiene genes periódicos involucrados en el mecanismo de la acción de la melodipina, pero porque da menos edema. Además, la melodipina es el efecto de éxito de administrar, no para que tuviese el mejor efecto terapéutico, pero para minimizar los edemas. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de la presión arterial durante el sueño? Y esto quiero para hablar de términos de una nueva terapia que es durante el sueño. ¿Cuál es el pronóstico? Ya es mucho de lo que sabemos. Es un estudio publicado en 1997, esto de Osama, que demostró
Cuanto menor es la caída de la presión arterial del ozono, cuando más elevada está la presión arterial durante el sueño, mayor la mortalidad. No conectaron mucho esto. Venía un poco de contra con esta práctica, que es la presión arterial, es durante el día, que es en la consulta, no es para mucho. 40% de nuestros diagnósticos de hipertensión son falsos. No tenemos que diagnosticar indexación. La parte blanca. Es en basal, de bata blanca. Son falsos hipertensos. El diagnóstico de hipertensión es hecho con base en la presión arterial sistólica promedio del sueño y la caída de la presión de la vigilia para el sueño. No puedo mover mucho las manos. Cuanto más elevada esté más elevada del sueño, durante el sueño, mayor es el riesgo. Estos son los dos parámetros derivados del mapa que debemos actualizar para el diagnóstico, para cálculo de riesgo y para monitoreo del efecto terapéutico. El estudio de Devlin es un estudio que en la historia de la hipertensión que demostró la débil relación entre presión arterial medida en la clínica y el riesgo de eventos cardiovasculares. En este caso, fatal, mortal, por la presión arterial que tenemos durante el sueño. No hay razón para seguir con un marcador equivocado para evaluar el riesgo. Tratamos los importantes para reducir el riesgo, tal como administramos statina, cetimina. También hacemos la intervención sobre los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular. Es lo mismo que hipertensión. Es que reducir el riesgo. Es que modificar la presión arterial ambulatoria. Es un estudio del marco de Robert Fagart que mostró lo mismo. La relación estrecha entre el riesgo y la presión arterial, que la presión arterial durante el sueño no es como la presión arterial que tenemos en el periodo de vigilia, que tenemos en los consultorios o en casa, con la medición de la presión arterial con AMPA, nada de eso. En 2018 fue publicado este estudio del grupo de profesor Hermida de Galicia, que mostró que la presión arterial durante el sueño es el gran marcador del riesgo. No debe ser un objetivo para el tratamiento. Nuestro objetivo de nuestro tratamiento es normalizar la presión arterial durante el sueño. Si yo quisiera dar grandes beneficios a mi enfermo en términos de reducción de riesgo. En este estudio se muestra que en el fondo que confirma los estudios de Rosmestad, de Dublin, de Fagart, los estudios de Paul Verdecki de 1994. Son inmensos. ¿Qué muestra este estudio? Con 20,000 enfermos debido a la consulta. No se relaciona con eventos cardiovasculares. A alta o baja, el riesgo es igual. Y tampoco la presión arterial medida a través del mapa, ni en vigilia se relacionó con riesgo de eventos cardiovasculares, porque en vigilia no contribuye al riesgo. Este lugar es ocupado por la presión arterial durante el sueño. Cuanto más elevada esté durante el sueño, mayor la tasa de riesgo y de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Y cuando menor es la caída de la presión arterial de la vigilia para el sueño, mayor el riesgo de cardiovasculares. Lo deseable es que yo tenga una gran caída de la presión arterial de la vigilia para el sueño. Los patrones de Pidrick, Dipper y Rice, que tienen el pronóstico, el patrón Rice, la presión arterial durante el sueño, que es más elevada que en vigilia. Es el paradigma de los individuos con insuficiencia renal crónica terminal, con los individuos con síndrome de con sueño, que son tendencialmente Ricer. Los diabéticos tendencialmente no Dipper y Ricer, con tasas de filtración regular. Comienzan a caer abajo de 40, los patrones Ricer comienzan a aumentar. A la medida que la renina sube la presión durante el sueño. Es una relación muy estrecha. ¿Cuál es la evidencia y la eficacia de la cronoterapia? Eficacia no solo en términos de reducción de la presión arterial. Lo que yo quiero es reducir el riesgo. Y la respuesta claramente que sí reduce el riesgo. Este es el estudio Haupt publicado. Ocisteiro. En el Lancet también en 1997, en esta altura. Yo era un joven médico. No tratábamos los hipertensos con hipertensión sistólica aislada, que es hipertensos ancianos.
porque ellos tienen la presión sistólica elevada, pero la diastólica baja. Si yo bajo la presión sistólica, también baja la diastólica. Es durante diástole que se hace la cuestión coronaria. Entonces, bajar la presión diastólica, voy a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares y eventos coronarios. A pesar de estos individuos que es aislada, estar en un riesgo más elevado de ABC, había una regla que era esta. Presión normal en los ancianos es 100 más la edad. Si yo tengo 70 años, de presión sistólica normal, 70 presión sistólica normal, es lo que era, 170. Lo que fue fecha fue con letra, que le trató el calcio. ¿Y qué mostró el cisteína? Que una erupción significativa de 42% con la nitridipina, reducción de ABC y de reducción de infarto al miocardio, pero no es significativo. Es que es lo importante. No aumentó el riesgo de infarto al miocardio. La nitridipina, ¿en qué alta hora del día se administró? En la publicación de Lancet no hay ninguna referencia en la hora de la administración y pensamos que había sido la nitridipina fue administrada a la hora de acostarse, como el estudio de Lancet, que es un estudio oculto, que encuentra más de 9,000 individuos de varios elevados riesgos de pertenecer a accidentes de infarto, de ABC, de diabetes. Y en su conjunto tenían riesgo cardiovascular muy elevado. Y encima de todo, la terapia convencional fueron tratados con remipril en dosis de 10 miligramos y ECA o placebo. La erupción de la presión arterial, de poco más de 3 milímetros. Pero incluso los normaltensos, una erupción brutal, inmensa de los eventos cardiovasculares. Es impresionante. Entonces, vimos más tarde que el remipril no fue administrado, que al final el remipril había sido administrado a la hora de acostarse, porque es cuando estos fármacos, cuando son más eficaces en el bloqueo del sistema renina. ¿Se dan cuenta? La cronoterapia está aquí bien demostrada. Y tenemos más. Tenemos el estudio MAPEC, publicado en el CHEC, que son estudios publicados en revistas de gran prestigio, con editoriales, criterios rigurosos editoriales. ¿Qué demostró el estudio MAPEC? Es la misma cosa, que la erupción de la presión arterial durante el sueño mejora el pronóstico, reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. También es más eficaz. La erupción de la presión arterial. Y este último estudio, publicado ya en 2020, del profesor Hermida, que muestra la erupción de la presión arterial administrando antihipertensivos al acostarse por lo menos uno, mejora el pronóstico, produce mejor control de la presión arterial y reduce el riesgo de eventos cardiovasculares, que es el objetivo en nombre de la intervención terapéutica. Y hay que reparar en esta parte. Entonces, los eventos cardiovasculares, administración o privilegiar la administración de uno o más hipertensivos a la hora de acostarse. Es una erupción significativa compuesto de los eventos cardiovasculares con la administración de por lo menos un hipertensivo a la hora de acostarse comparado con todos a la hora de levantarse. Es una erupción al 40% de riesgo. Idéntica acción que existe también en el estudio HALP, fueron reducciones de esta naturaleza. En estos del profesor Hermida, él hizo siempre mapa de 48 horas. ¿Cuál es la diferencia? Mapa de 48 y mapa de 24. El mapa de 24 es poco productivo. No podemos utilizar los patrones DIPI para el diagnóstico y para monitorización. Y un patrón DIPI no tiene menos valor de que la presión arterial sistólica promedio del sueño. Tiene un valor prognóstico inmenso. Tanto que el objetivo del tratamiento de hipertensión es normalizar a presión arterial durante el sueño y la adquisición de un patrón por lo menos DIPER, o sea, una caída superior o igual a 10%. Está también el estudio de Hermida, es el padre de la cronoterapia. Y hace 4 años fue dado el título de Fellow de la Sociedad Americana de la Hipertensión. Debo decirles que esta sociedad
no puede dar este título a un no americano. Y ellos decidieron crear una parte para crear 30 años de investigación pionera. Continúa siendo el único fellow no americano de esta prestigiosa Sociedad Americana de Hipertensión. También es fellow de la Asociación Americana, pero también del Instituto for Medical Engineering, que es una de las instituciones de investigaciones norteamericanas más prestigiosas, que incluye laureados honrados con premio Nobel, investigadores norteamericanos con medallas, con una de las dos medallas presidente de los Estados Unidos. Solo hay 15 con medallas. O sea, no es fácil esto. Los representantes de las academias nacionales y después científicos que son candidatos por universidades de todo el mundo. Todos los son. Entra un grupo muy pequeño. Son financiados directamente por el Congreso norteamericano. Y a las reuniones es hecho, en el Congreso de los Estados Unidos es hecho eso. Explica el boom del conocimiento norteamericano, porque van a buscar la creme de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué hizo este hombre? Varios estudios. Este es uno que tuvo una gran influencia cuando fue publicado. Individuos con hipertensión resistente. Por definición, si un hipertenso está bajo tratamiento con 3 antihipertensivos, siendo uno de ellos obligatoriamente un diurético, si la presión arterial no estuviera controlada, es clasificado con hipertensión terapéutica. ¿Qué hizo el profesor Hermida? Comparó individuos sin tratamiento, pues con tratamiento con 3 fármacos. Tenemos aquí la presión sistólica bajo la diastólica. Antes y después de tratamiento durante 3 meses con 3 hipertensivos dados a la hora de levantarse. Y apareció una reducción de la presión arterial. Y después vio lo que sucedió cuando cambió un único fármaco para acostarse. Fueron 2 fármacos a la hora de levantarse. Y aquí hay una impresionante erupción de presión arterial en vigilia y también en el sueño. Inicialmente, 16% de los individuos con patrón DIPER empezamos a tener 57, solo en 3 meses, cambiando un único medicamento de levantarse para acostarse. Voy a mostrar aquí en un caso de vida real, porque tiene otra fuerza esto. Está aquí un aparato nuevo que es producido por los chinos, que es una cosa fantástica. Es el mejor aparato que la universidad que se ha visto en los 15 años últimos. Tiene un brazalete, no tiene mango. El aparato pesa 118 gramos y es extremadamente cómodo para dormir con él, tomar un baño, y cuesta 460 euros. Es muy barato. Ahora, aquí en Portugal tenemos un programa de mapa, el mapa de 48 horas. Y estamos bien exitosos en esto. Que se compran muy baratos. Esta rápidamente generaliza para el diagnóstico, para la monitorización del tratamiento. Esta es una mujer de 60 años que está medicada con 2 hipertensivos. A la hora de levantarse, y en su mapa tiene un relatorio personalizado, tiene un reporte personalizado. Tiene 131 aquí para un valor de 125. Debo decirles que en el mapa de 48 horas consideramos valores de normalidad para mujeres más bajo. Por ejemplo, la presión sistólica en el sueño para mujeres 23, en el hombre mujeres 110, en hombres 120. Hombres que tienen mujeres con diabetes, enfermedad crónica renal o de enfermedad de diabetes, enfermedad renal crónica y antecedentes cardiovasculares. Tiene 105. Por eso nosotros el 140-90 de la consulta lo sustituimos por 120, 110, 105. Por lo tanto, él tiene una presión arterial del sueño bastante elevada. Tiene una elevación superior a 10 milímetros para que los valores del sueño, inclusive del mapa, son valores medios, no son valores de pico, son muy elevados. Y tenemos un valor no DIPER de 6.5%. Debería tener una caída por lo menos del 10%. En nuestro mapa también tenemos
un riesgo cardiovascular de 2,5. Es un riesgo moderado para una mujer relativamente joven. Tenemos un reporte individualizado para cada caso. ¿Y qué hay en el reporte? Tiene 2 aquí. Que el enfermo y que tiene el médico. Y que va a usar en eso su conocimiento y su experiencia. Entonces pondrá en primer lugar, va a cambiar la toma de los antídotos hiperdesivos a la hora de acostarse. La alternativa es el fármaco, una combinación triple. La opción del médico fue la toma de los medicamentos para acostarse y fue para el mapa 3 meses más tarde. ¿Cuál fue el resultado? La presión arterial, que estaba a 102 durante el sueño, está perfectamente normal, 92. Una erupción impresionante de presión arterial, pero no agregó ningún fármaco, solo cambió la toma. Tiene un patrón no DIPER, y ahora tiene uno claro, DIPER, que es 15.6, y el riesgo cayó para 1.4. ¿Qué se recomienda? Y que lo que recomienda el reporte, continuar el tratamiento y repetir el mapa durante un año. Claro que los enfermos no aceptan repetir el mapa al fin del año. Y en mi experiencia de 3 en 3 meses no vale la pena. Más fácil, bueno, listo. Vamos a reparar en el primer mapa, 122 con patrón no DIPER. Segundo mapa, 95,8 con patrón DIPER. Hay una caída de 26 milímetros solo con esta estrategia de cronoterapia. Y adquiere, ¿qué gané? Gané un patrón DIPER en términos de riesgo, un riesgo muy alto, pero ganó. Tenía un riesgo de 2.52 y pasó para un riesgo de 1.35. Y sí, es el de 2,5. Es un riesgo absurdo. Si en esta sala tuviésemos 100 personas con este riesgo de 2.5%, en los próximos 5 años, 2 personas en promedio tendrían un evento cardiovascular fatal o no focal. Cuando las personas tienen un riesgo más elevado y de repente con la cronoterapia normaliza la presión arterial, la reducción del riesgo, muy gratificante. Es muy grata la intervención. Entonces, queda agradecido con su médico porque normalizó la presión arterial por cuestión del tratamiento. Entonces, muchas gracias por esto que les he traído.